Esta es la tercera vez que hago este contenido, pero si el Espíritu Santo me sigue inquietando es para algo más que coincidencialmente. Cada vez que lo publico, las personas que tienen esta mala costumbre nunca lo ven. Mano, usted sabe que me la corta grandemente cuando yo escucho a alguien hablando en lengua en la iglesia. Porque si de algo yo estoy bien seguro son de estas tres cosas. Uno, que el Espíritu Santo no está allí. Dos, que esa persona no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y tres, que esa persona no puede evitar. Voy con el punto uno, porque el Espíritu Santo no está allí, porque cuando el Espíritu Santo se manifestó de esa manera en el Pentecostés, era necesario porque allí había gente que hablaba múltiples idiomas. Y hoy en día la Biblia está traducida a casi todos los idiomas que hay en el mundo. Y justamente allí todos hablamos español. Y si no es el Espíritu Santo que te provoca esos impulsos, tiene que ser una entidad demoníaca. Segundo punto, si tú mismo no sabes lo que estás diciendo, fácilmente no puedes estar maldiciendo a todos. Tercer punto, yo porque nunca he sentido esos deseos de hablar en lengua, pero supongo que esos impulsos se pueden refrenar. Porque si usted no puede refrenar su lengua, tampoco puede refrenar cualquier miembro de su cuerpo. O sea que si usted llega a un sitio y ve $100 mal parado, usted lo puede agarrar y guardárselo en su bolsillo. O si la esposa de un pana se le resbala, usted se la raspa. Proverbios 14:12 dice: hay camino que para el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quizás usted esté pensando que se ve muy espiritual, diciendo la cosa peluda, pero pura. Y quizás entre la congregación hay gente que ignora estas cosas y se lo cree. Pero aparte del ridículo, le estás haciendo un trabajo a Satanás. Palabra y testimonio de vida.